estamos con el concejal del Partido Justicialista, Nicolás Pelori, que nos está visitando en el estudio. Nico, ¿cómo estamos? ¿Cómo están, Caro? ¿Cómo estás, Gonza? ¿Todo bien? Un saludo para todo el equipo y para la gente que nos está escuchando, viendo y todo lo que puede hacer. ¿Todo en orden? Sí, dentro de todo. Dentro de esta hermosa etapa de la vida. Sí. Nico, bueno, ayer hubo una sesión especial por la asunción de Nelson Buch en reemplazo de Tabarone, que tiene un tema de salud particular y se tomó licencia, pero no sé si trataron algún otro tema, fue solamente eso. No, fue netamente la asunción, claro. Ya nos habíamos comprometido para buscar la celeridad que nos había pedido el mismo renunciante. Tenemos hasta 5 días, preferimos hacerlo. Pero renunció o se licenció por... Perdón, sí, licencia. Porque capaz algo había cambiado. No, para nada. De hecho, él plantea devolver antes de los 60 días. Digo, no, por favor, digo. Sí, de que se tomó la licencia. Claro. En total son 2 meses, ¿no? Había pedido por 2 meses, con la expectativa del mismo concejal de poder volver antes, y ojalá que así sea, porque más allá de las diferencias políticas, concejal que ha laburado y labura mucho con las miradas diferentes que tenemos, ¿no? Pero claro. que labura mucho y a conciencia, así que seguramente Nelson también va a hacer un trabajo en ese sentido. Pero bueno, uno ha trabajado ya casi 2 años con Walter y esperamos que prime la salud primero por él, por su familia, y después que pueda destacar en si quiere volver a trabajar, si las definiciones. Digo, vamos a estar atentos a eso. Claro. Ahora, la semana pasada, entonces sí, fue la sesión ordinaria, por lo menos de lo que más se publicó, de lo que más se habló, tiene que ver dos cuestiones puntuales. Una es un pedido de modificación presupuestaria que hizo el Ejecutivo. Exactamente, ¿no? Se han movido partidas, tiene que ver con cuando se marcó el presupuesto el año pasado. Recordemos que justamente es un presupuesto, lo que uno imagina cómo poder llevar adelante las diferentes partidas, la cuestión económica trasladada al proyecto político de la ciudad, pero bueno, a lo largo del año hemos hecho diferentes modificaciones porque lo presupuestado ha variado en base a lo que fue el trabajo del año, los ingresos que han habido y la posibilidad de ir cambiando y modificando algunas partidas para poder, por ejemplo, sostener los diferentes aumentos que se han dado a los empleados, por ejemplo, poder pensar en adquisición de material para poder llevar adelante la planta de asfalto móvil que ha sido un gran éxito en el inicio en el cierre de la temporada pasada y que tenemos mucha expectativa para que ya empiece a trabajar y con el mismo personal municipal poder llevar adelante los mayores trabajos en lo que tiene que ver con la recuperación vial, que es algo que venimos trabajando el año pasado. Estamos esperando que se levante la veda y empezar a trabajar, pero bueno, en el medio está nevando, en el medio que te cae la nevadita que no se quiere ir. Es Ushuaia. Es así. Y así. Ahora, yo leí algo también que hay una identificación de un problema que tiene que ver con la tensión social también. O sea, ahí también hay refuerzo de partidas sobre la demanda con con políticas sociales vos tenés que contemplar que ha habido un gran aumento, no tengo los números acá, pero ha habido un gran aumento en la cantidad de ayuda que se ha dado, particularmente alimentaria, ¿no? Los famosos bolsones, como se los denomina. O sea, es más gente yendo a pedir comida. Muchísima gente. Y lo que ha contado Yanire, creo que lo ha hablado con vos, y si no, va a tener la oportunidad en algún momento, tiene que ver, Yanira Martínez de Políticas Sociales, ya no es gente sin trabajo, con trabajo no registrado, sino gente con trabajo, en blanco, acorde a la que es la escala salarial propia del sector, y van a buscar un bolsón porque no llegan para comer. Claro. Y así tantas otras ayudas y necesidades que está teniendo. La situación está difícil para muchísima gente, y hay gente que un bolsón de comida le cambia la ecuación en el mes. Claro, si puede llegar o no puede llegar, aunque sea con productos secos, a poder finalizar las comidas diarias del mes. Así que la verdad que estamos en una situación difícil y hay que ir ayornándose e ir cambiando. Justamente lo que tiene que ver es un cambio de partidas. Ahora, había algunas críticas de algunos sectores de la oposición que lo que planteaban era que se estaban desfinanciando tal vez partidas que tenían que ver con obras. No, lo que se está haciendo es optimizando el recurso.
hay una manta corta, como todo dinero, como pasa en tu casa, como pasa en la radio, como pasa en quien está escuchando, y tenés que definir prioridades. Entonces se va a trabajar fuertemente con la planta de asfalto para poder llevar adelante el mayor alcance en lo que tiene que ver con la recuperación vial, pero también tenemos que dar respuesta a la gente que no tiene para comer, también tenemos que dar respuesta a los mismos incrementos salariales que se han dado a lo largo del año y que se van a seguir dando en este momento. Digo, hay que ir dando respuesta y para eso el dinero que ingresa, de hecho, es menor a lo que ingresaba para el mismo etapa del año pasado. Digo, y así ha bajado la coparticipación para la provincia y para los 3 ejecutivos. O sea, la manta es cada vez más corta. La manta, y lo estamos viviendo todos. Igual el Estado, por lo menos en nuestra concepción, es de brindar servicio y optimizar cada peso que entra para que sea un servicio a la comunidad. Ahora está la pericia del equipo de trabajo, de la gestión, del mismo intendente, de buscar dónde puede que cada peso rinda lo máximo posible, ¿no? Nicolás, el otro tema, estamos con Nicolás Peloli, concejal de Ushuaia por el PJ. El otro tema que se difundió mucho por la situación, el altercado y la amenaza que hizo un vecino sobre la figura de la concejal Monte de Oca, pero ahí había una cuestión de fondo que se estaba discutiendo que tenía que ver con un ordenamiento del sector de Peniel, ¿no? Sí, fueron varios. Nosotros hemos trabajado a través primero de la comisión, luego de la comisión de debate ciudadano y ya llevado al registro. Tiene que ver con indicadores urbanísticos. ¿Qué es lo que permite esto? Decir cómo se puede construir, cuáles son los parámetros que tenemos para determinado sector. Esto ha pasado para diferentes barrios de la ciudad. En Barba de Viejo hemos definido algunos nombres junto al equipo de los vecinos. En Peniel 2 los indicadores urbanísticos. En otra zona que está instalada una cooperativa de emprendedores también. Digo, y se fue avanzando en eso, que es un proceso clave para que ellos después puedan ir regularizando. Como se han regularizado tantos barrios de la ciudad que en otros momentos estaban de forma irregular. Y de esta manera se regularizan, tienen acceso a la búsqueda de los servicios, de crédito, de la casa a nombre propio, de los mismos aportes que brindan los vecinos, de los mismos impuestos. Así que es un ganar-ganar para la ciudad y para los mismos que habitan en ese sector. Hubo una discusión, un debate, porque la concejal votó en contra de esto y lo fundamentó, y en su fundamentación mencionó la palabra intrusos, que también está tipificado como delito, dicho sea de paso, y no hay ninguno de ellos que estaba ahí como delito. Algo que alega al inicio de varias ocupaciones y varios barrios que se han dado autogestionados. Entonces, ahí movilizó otra fibra. No justifico para nada la reacción, pero bueno, el vecino, nosotros pedimos un cuarto intermedio para escuchar la palabra de uno de los referentes de Peniel. Habían varios, no había una sola persona. De hecho, una persona dijo: yo no milito para ningún partido, vine acá para porque se había hablado de que estaban militando, acompañando. No, y de se hecho fueron había dando. trajo a colación de que en algún momento había estado con... Dice, también ha caminado acá Tomás Bertotto, había mencionado gente de Sí, se mencionó a diferentes sectores, a diferentes espacios. De hecho, de la otras concejal épocas, sí. Monte de Oca ha sido asesora de Bertotto, así que Sí. el tema lo conoce. Pero bueno, y se dio una situación que no se justifica para nada, pero que nadie quiere que vuelva a suceder, pero que ha pasado en el Consejo Deliberante, digo, nosotros, de diferentes sectores. Digo, cuando se definía y cuando debatíamos lo que era el derecho a uso urbano, o la ecotasa, o como se fue dando, diferentes empresarios nos han dicho barbaridades en el Consejo. Y bueno, nadie... Digo, no lo justifico, pero también uno a veces entiende que en el fragor de la discusión algunos ánimos se vayan caldeando. Repito que no es justificarlo, pero el Consejo Deliberante es una casa política donde hemos tenido muchísimas veces intervenciones de vecinos y vecinas que a veces están de acuerdo con lo que uno vota y con lo que uno dice y otras veces que no. Ahora, ese ordenamiento, tanto Barrio Viejo como Peniel 1, Peniel 2, estamos hablando de lo que todos conocemos como el Valle de Andorra. Me imagino que también hay una necesidad de los vecinos, no solamente en términos de poder regularizar su situación, sino también te apropias del barrio cuando el barrio tiene un nombre, tiene una denominación. No es lo mismo decir la plaza, ¿no? Y empezás de alguna manera a construir ciudad. No es lo mismo decir vivo en el Banderín 20, claro, a 2 casas del Banderín, a decir vivo en la calle Viento del Sur,
al 200 y estamos trabajando en la plaza, que digo, hay muchos vecinos comprometidos en barrios autogestionados y en barrios formales, hay muchos vecinos comprometidos y ese tipo de acciones permite, por ejemplo, el nombre de la calle permite que puedas avanzar en la búsqueda de los servicios. Si no tenés nombre de calle no podés conseguir el gas, por ejemplo. Mirá. Digo, el gas de red, ¿no? Estamos hablando, el gas envasado. Sí, el de red. Entonces, digo, no es menor el poder consensuar con los vecinos los nombres de los barrios, poder buscarlos, poder llevar adelante a través de los concejales. De hecho, lo hemos votado en su totalidad. Así que ese es el trabajo que estamos llevando adelante y creo que son mejoras para el sector en una ciudad, Ushuaia, que es muy dinámica y que va creciendo constantemente, no solamente en la cantidad de gente que viene, sino en cómo se va desarrollando la misma ciudad y luego de muchos años que hemos tenido no entrega de tierras y después cubrir todo eso y la demanda sigue creciendo. Claro. Digo, y hay cosas que todavía tenemos que ir analizando. Yo entiendo que la municipalidad está trabajando para entregar también por demanda habitacional las tierras, más allá de los diferentes acuerdos que se han llevado adelante con organizaciones y asociaciones civiles. Hay un trabajo importante en el tema de recuperación de tierra y búsqueda. Esperando. Siempre. Ya va a venir. Escucha, y mi pregunta es justamente el reclamo en general y por qué también tarda tanto. El reclamo en general del vecino es, bueno, listo, nos dieron las tierras, ahora hay que activar el tema servicios, que es una de las cosas que también planteaba Monte de Oca, donde decía, sí, hace 20 años justamente el vecino decía que vivía en el barro de la mierda, y dice, bueno, justamente la idea no es que vos vivas toda la vida así, por eso es que no se puede seguir entregando. ¿Cuál es esa dicotomía? ¿Cómo hacen para lidiar con eso? Hay que recordarle las obras que el gobierno nacional dejó de hacer y dejó a la mitad en algunos casos, como la planta que se estaba llevando adelante en el sector del CAID, que beneficiaba más de 2.000 personas, las viviendas nacionales que se estaban llevando adelante con un trabajo importante, que ya varias viviendas estaban listas y otras estaban en plena construcción, que eran justamente para poder llevar adelante el sacar la gente que estaba en el cañado, una situación complicada, que todavía se está trabajando en ese camino. Digo, los fondos nacionales de obra pública que nos permitían llevar adelante también a la municipalidad y al gobierno de la provincia obras de gran envergadura para justamente llevar adelante la regularización y los servicios de estos sectores. Digo, hay que contarle a la gente que el gobierno nacional de Javier Milei fue el que desfinanció esas obras y la dejó de hacer. Y que dejó de hacer tantas otras obras que nos permitirían poder jugar con el presupuesto para con dinero propio llevar adelante otras. Digo, entonces no es fácil decir hay que mejorar, hay que llevar adelante las cosas, pero no brindar ni los recursos ni la posibilidad como hace hoy el gobierno nacional, que ha cerrado, ni ATN ha dado a la provincia, mucho menos a las ciudades. Claro, pero igual tiene como mucho tiempo, ¿no? El Peniel tiene muchísimos años, CAID también. Sí, se fueron, hay sectores macro que fueron, y después se fueron desarrollando otros barrios y otros espacios, por eso está Peniel 1, Peniel 2, y ahí te puedo ir contando un montón de barrios más que se fueron creando ante la necesidad. Es así. Lo que hace la municipalidad es la búsqueda del ordenamiento, de poder llegar a regularizarlos, a poder marcar cuál es la trama urbana que se viene, abrir las calles, llevar adelante todo el trabajo para que el día de mañana ya tenga los servicios y pueda ser un barrio formal. Pero si algo que se ha trabajado fuertemente es justamente la inclusión, y que deje de existir la palabra intrusos, ocupas, usurpadores y mucho más eso de los de arriba y los de abajo, que eso se vivió durante mucho tiempo y hoy ya no es una Desde el 1800 se vive los de abajo. Y acá hay una gran discusión que se ha dado también, en esos términos, en el avanzar, porque la discusión que se daba era, estamos pensando la ciudad en su conjunto, y sí, es verdad, estamos pensando la ciudad en su conjunto, pero eso no quita que podamos ir a las soluciones que se pueden ir brindando hasta que sigamos pensando. Todavía no se definió si la ciudad, que es una mirada que tenemos que tener, si la ciudad crece hacia arriba a través de edificios, si crece hacia los costados, y tenemos que pensar en el crecimiento del ejido urbano, en la ampliación, y así tenemos un montón de definiciones que hay que llevar adelante, dónde se van a ir en los servicios, cómo se lleva adelante, en caso del desarrollo, hacia dónde va, cuáles son las etapas de los espacios que quedan para desarrollar y de qué forma se puede hacer. No es tan sencillo. Y hablando de gobiernos nacionales que están en retirada, tenemos el edificio cuando vas al frente del Hípico, ese edificio que iba a ser un nuevo edificio del Procrear, y que está las bases.
Digo, ni hablar de la posibilidad del crédito casa propia que se perdió y así tantas otras cosas. Entonces, cuando hablan algunos de vivir entre la mierda y 20 años y demás, tienen que recordar cuáles son todas las herramientas que tenía el Estado Nacional que han quitado y que eran para todos y todas, ¿no? Sin distinción de partido ni de... Hay claramente un problema endémico que tiene la provincia, que tiene una ley que promueve que los argentinos vengan a radicarse a Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es la provincia que más crece, no solamente por el propio crecimiento vegetativo, sino por migración. Está primera desde hace años, por la 19640, que es una política pública nacional, pero esa política pública nacional no está siempre acompañada por una mirada desde el propio gobierno nacional, que es el que promueve esa política de que vayan argentinos a vivir a Tierra del Fuego, de acompañarlo con la urbanización. Sí. Tendría casi que ir pegado a la 19640. Las mismas empresas que tendrían que haber invertido también, digo. Por eso uno defiende, cuando hablamos de la industria fueguina, defiende por sobre todas las cosas los puestos de empleo. Claro. Y después las empresas también se tendrán que hacer cargo de las cosas que no han hecho en la provincia y que en algún momento lo tendrán que hacer. Hablo de la provincia en general. Se hablaba de barrios, se hablaba de instituciones educativas. Y bueno, también en este tire y afloje para que te instales, para que sigas. Nosotros sabemos lo que es tener los galpones vacíos, la gente en la calle y que no se esté produciendo nada. Lo vimos en la etapa nefasta de los 90 y todo hace parecer que queremos repetir esa historia. Por lo menos no nosotros queremos, lo que nos quieren mostrar a través de las definiciones nacionales y lo que se está discutiendo también a nivel nacional, que buscan abaratar, entre comillas, un televisor para traer y romper toda la producción local. Claro. Que lo que ya no, que ya ha pasado con otras cuestiones y va a seguir avanzando porque ya dijeron que no, el rumbo económico no lo van a cambiar. Así que, bueno, para eso es importante lo que se viene, que es Fuerza Patria, la Libertad Avanza. O fábricas cerradas, sí, o Fuerza Patria, o jubilados golpeados, o Fuerza Patria, o no llegar a fin de mes, o Fuerza Patria. Digo, el trabajo que se lleva adelante, de diputados y senadores necesitamos que pongan freno a esta política. Vos, me imagino que además por tu laburo de concejal, que siempre tienen, los concejales siempre de cualquier signo político tienen una cercanía con los vecinos y las vecinas distinto tal vez a cualquier otro político. ¿Ves que hay algo que se pudo haber roto en ese acuerdo electoral, digamos, entre los que votaron a Javier Milei y Javier Milei? Yo creo que se rompió, por sobre todas las cosas, había mucha ilusión. En algunos casos de enojo para quienes estábamos en el gobierno nacional y en otro caso había una ilusión. Hay gente que votó muy convencida de que iban a cobrar en dólares, de que los impuestos iban a bajar y vos ves... hay muchas publicaciones, particularmente en redes sociales, pero también lo he visto en locales de acá, donde te marcan los impuestos nacionales. Digo, ¿cuánto saldría sin los impuestos nacionales y cuánto se le suma por los impuestos nacionales? Y los impuestos de eso iban a desaparecer y íbamos para otro camino. A Tierra del Fuego dijo que era la única que no iba a tocar, que iba a ser un ejemplo justamente de donde no se cobra impuestos y se puede hacer crecer. Y no pasó. Lo que está pasando con la quita de recursos, la crueldad que ha habido para sectores más vulnerables, como jubilados, con los sectores, las personas con discapacidad. Digo, todo eso llevó adelante la política de Javier Milei, el desguace del Estado de una forma total, el anuncio de que se iba a terminar para la casta y resultó que su gabinete más casta imposible, y los beneficios y los acuerdos son lo peor de la casta. Entonces, hay una desilusión importante, porque la gente votó convencida. Uh-huh. Y se entiende, porque se buscaba poder modificar, había una inflación galopante, real, nadie puede desmentirlo, pero había servicios sociales, no dejaban las comidas en galpones para que se pudran o se venzan, había la búsqueda justamente de poder llevar adelante diferentes programas de salud. Hoy hay enfermedades y hay rebotes de enfermedades porque no llevan ni siquiera los preservativos gratuitos. Uh-huh. Hay enfermedades venéreas como la sífilis que se está padeciendo. Hay números, hay enfermedades que con las vacunas mismas ya estaban erradicadas y hoy las volvemos a ver, con lo que eso significa. La verdad es que estamos en un proceso de decadencia que es importante y lo que tenemos que hacer es mostrarnos como alternativa. Y lo ves en todo el país, lo ves acá en Tierra del Fuego, que la alternativa es Fuerza Patria. Bueno, ahí hay otro punto que es
para preguntarte tu análisis. ¿Por qué entendés que se vio en la provincia de Buenos Aires, hay encuestas que parecen indicar que la cosa puede llegar a ser así en varias provincias? ¿Por qué están encontrando en Fuerza Patria la alternativa cuando tal vez hace no mucho tiempo atrás, 8 meses, 10 meses atrás, todos los analistas te decían el problema es que la gente no está encontrando a quién votar porque tal vez está desilusionada con Milei, pero tampoco quiere volver al pasado, sobre todo inmediato, que es el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Yo respeto mucho y son necesarios, pero a veces los analistas y politólogos y demás le están errando mucho últimamente, ¿no? Y encima ahora que el archivo dura una semana, sí, que no digo, ya envejecen rápido. Y mal algunas notas y algunos análisis. Pero más allá de eso, lo que hacía falta era organizarse. Hacía falta mostrarse en unidad, como nos hemos mostrado en Provincia de Buenos Aires, mostrarnos en un mismo camino, poder llevar adelante el trabajo que sabe el peronismo, que es un trabajo de llegar en el cara a cara, en hablar con la mayor cantidad de vecinos y vecinas, y eso provoca que el convencimiento se vaya dando. También la desilusión con Javier Milei se ha agrandado. Te digo, al principio hay gente que decía, bueno, yo me aguanto esto que te decía, hay que esperar 20 años, 40 años para estar bien. Yo lo aguanto en pos de que todos hagamos el esfuerzo. Pero si vos veías que después se viene el 3% para Karina Milei, que los grandes empresarios siguen haciendo sus negocios y siguen con la timba financiera, que ahora se viene un nuevo crédito, que vaya a saber cuáles son las condiciones, con todo lo que ya nos está costando un crédito extraordinario que sacó Macri en su momento, porque hay que recordarlo. Sí, Digo, claro. Porque el gobierno nacional de Alberto y Cristina tuvo sus deficiencias, nadie lo niega, pero en el medio tuvimos que hacernos cargo de la deuda que había, de una deuda histórica que había sacado Macri, y después de la pandemia. En un inicio bien manejada y después ya no, con una inflación galopante, lo dijimos. Ahora, había remedios gratuitos para el PAMI, las personas que tienen cáncer no tenían que andar viendo quién le podía financiar determinada cobertura, los sectores, hasta hoy no tenemos ni siquiera nadie. O sea, y la gente lo naturaliza. Bueno, está bien. La verdad es que la pérdida de derechos ha sido importante y hoy es lo que estamos viendo a través de las diferentes votaciones y incluso opiniones, las internas que están teniendo dentro del partido. Antes no se veía antes. Están los Caputo por un lado con las fuerzas del cielo y ese ejército tuitero y de trolls que te cambiaba trend topics en las redes. Hoy no sabes para quién están jugando porque los han desplazado de todos lados. El sector del PRO, que lo acompañó en gran parte, hoy está dividido también y casi desapareciendo. Porque no nos olvidemos que la discusión no solamente fue con la Libertad Avanza, sino fue contra el PRO y contra un sector todo unido de la derecha política argentina, ¿no? Claro, sí. Sí, a mí me parece que todavía no se lo ha puesto en su... Está bien. No, ahora... y un detalle que no te dije, perdón. Y lo que se viene son elecciones legislativas y la gente sabe que Fuerza Patria va a ser oposición. Y va a tener el control necesario y acompañará lo que tendrá que acompañar. Yo creo que también que no va a ser una cuestión, como se dicen algunos, para no decir los que se dan vuelta en el voto, dialoguistas. Sí. Que va a acompañar lo que tenga que acompañar, pero va a insistir, como pasó en los diferentes vetos, con la insistencia para poder en los ATN, en el Garraham y en lo que fue el financiamiento universal. Ahora, el gobierno se viene patinando... guita rolete para poder mantener el dólar bajo. Muy probablemente después de octubre tenga que hacer alguna devaluación más allá de las ayudas que pueda recibir de parte de Estados Unidos, pero al ritmo al que vienen gastando guita para poder sostener este esquema, la sensación que uno tiene, puedo estar completamente equivocado, es que en algún momento antes del 2027 va a tener un golpazo fuerte, o sea, va a haber una crisis, me parece, muy, muy fuerte. Entonces ahí me parece que Fuerza Patria va a tener un doble desafío, que es ser oposición, pero en algún punto, que se entienda lo que digo, sostener al gobierno. Como es se decir, ha hecho para que pueda llegar al 2027, quiero decir. Ahora, el asunto es cómo va a llegar. ¿Y cómo vamos a llegar nosotros como ciudadanos? Ahí está. 2027. Ahí está, porque si no hay mal que dure 100 años, tampoco hay cuerpo que lo aguante, ¿no? Hay que ver qué es lo que pasa con esta investigación. Porque, por aparte, a mí lo que me asusta es que después sale libremente diciendo que en la Argentina salieron 12 millones de personas de la pobreza. ¿Y vos creés que en un país de 40 millones... Qué raro que no lo votaron. Digo, o sea, 12 millones, pero con las dos manos te votan. Si vos tuviste la oportunidad de poder sacar a alguien de la pobreza, digo,
¿De qué estamos hablando? Hoy no hay movilidad ascendente, de hecho... Si eso hubiese pasado a las elecciones pasadas en la provincia de Buenos Aires, hubiesen sido totalmente distintas. El tipo tendría que haber arrasado. Sí. Entonces, alguien le está escribiendo un discurso que lo está creyendo él mismo y no es el correcto, o le están mintiendo mucho. Porque no se digo, Tierra del Fuego es una de las provincias que mayor desocupación tuvo en este trimestre. Digo, y con lo que eso significa para en porcentaje, más alta que en toda la Patagonia y de la más alta del país. Sí. ¿Cómo estás viendo a los candidatos de Fuerza Patria? Cristina López. Los veo a pleno trabajando fuertemente para demostrar que son la mejor opción para estar en el Congreso. Agustín Tita, Paola Mancilla, Federico Runín están trabajando fuertemente, los mismos suplentes, los concejales que son concejales de todo, también trabajando en todos lados, Caro Yotrovi, que es diputada, defendiendo y que en pos de la unidad hoy es candidata a senadora suplente. Sí. Digo, la verdad es que los veo muy bien, los veo muy enfocados, y a Cristina poniendo la palabra y el voto donde lo tiene que poner, que es en el Congreso, no solamente en los medios, porque después hay muchos que hablan y dicen que son oposición, pero a la hora de los votos se corren, o se abstienen, pero después critican. Bueno, por eso Fuerza Patria es la opción, porque ha sido coherente en su trabajo legislativo a lo largo de todos estos años. Nicolás, gracias por la visita, como siempre. No, gracias. ¿Te puedo dejar un chivito? Por favor, a ver. Bueno, en la sesión también pudimos declarar dos cosas que me parecen importantes. Una, Ushuaia Ciudad de Murales. Digo que si bien tiene que ver con algo, con marcar una ordenanza y la posibilidad de poder también avanzar en diferentes financiamientos y demás para el EMUY y para todo, es destacar los más de 300 murales que tenemos gracias a los artistas fueguinos y nacionales e internacionales que han venido, ya sea por la municipalidad o por el mismo sector privado que está trabajando fuertemente también, y ha comenzado. Y el último detalle más, se le dio un homenaje que el Museo de la Ciudad, su salón principal, la ex Casa Pena, la que está al lado de la Casa Beban, se va a llamar arquitecto Leonardo Lupiano. Esto tiene que ver con un homenaje hablado con la familia, que nos parecía, con todo lo que ha defendido el patrimonio tangible e intangible de la ciudad, con todo lo que ha hablado de recuperar y sostener nuestra memoria arquitectónica, poder llevar adelante un homenaje de ese tipo en ese lugar nos pareció importante, y bueno, el trabajo en consensuado con Cultura hemos llevado a elegir ese lugar, y seguramente en noviembre vamos a estar descubriendo alguna placa con la familia y demás. No quería, porque digo, es un homenaje que para mí es merecidísimo, que lo podríamos haber hecho en vida. A veces uno se piensa que la gente es eterna, porque hasta hace una semana antes de su fallecimiento estamos trabajando en una ordenanza. Así que nada, quería destacar eso. Gracias, Nico. Un abrazo y gracias a ustedes. Nicolás Peloli, concejal de Ushuaia por el Partido Justicialista, pasó por aquí por los estudios de FM Centro.